Las principales ventajas para una cooperación entre México y Haití considero yo que son, antes que nada, las características de sus pueblos. Tanto los mexicanos como los haitianos tenemos mucha facilidad de comunicarnos entre nosotros, hay mucha empatía, nos caemos bien en principio, cuando vamos a Haití nos reciben muy bien y a los haitianos en México los hemos recibido siempre con mucho gusto. Acabamos de tener una reunión en Zacatecas la semana pasada, un encuentro de diásporas que es derivado de este libro, una consecuencia de este libro, y en esta reunión realmente los mexicanos, los zacatecanos se volcaron en amabilidad con los haitianos. Vino una delegación de líderes de la diáspora haitiana que vive en Estados Unidos, nos acompañó el embajador de Haití, el señor Guy Lamotte, nos recibió el gobernador de Zacatecas, el secretario de Desarrollo Social, el presidente municipal de Nochistlán, y en esa reunión de diásporas hubo también la presencia de líderes de la diáspora mexicana en Estados Unidos que han estado trabajando sobre el programa 3x1. Entonces, para mí, ese encuentro fue una manifestación muy clara de que tenemos mucha facilidad de comunicarnos, a pesar de que nosotros no hablamos el creol, pero ellos tienen una facilidad muy grande para aprender idiomas porque están aislados en los dos sentidos de la palabra. Están en una isla y alrededor son países que no hablan el creol, sino que hablan el inglés, que hablan el francés, el español, y en Haití hay una pequeña minoría que habla el francés. Entonces hay esa facilidad. Luego hay una facilidad histórica también. México, cuando la dictadura de Duvalier, de los 50 al 87, 86, del 57 al 86, México recibió con los brazos abiertos a muchos haitianos que trabajaron en México como profesores, funcionarios importantes, que después regresaron a sus países y tuvieron cargos muy importantes, como por ejemplo Ronald Smart, que fue ministro del Interior, uno de los cargos más importantes de Haití, o como por ejemplo Jean Casimir, que fue funcionario de Naciones Unidas en México y después fue embajador de Haití ante Naciones Unidas y fue el que gestionó el regreso de Aristide. Entonces los haitianos tienen mucho gusto por la cultura mexicana también. Ellos ven películas, cantan canciones mexicanas, en fin, hay mucha facilidad para el encuentro, hay mucha empatía. Esa es una ventaja. Y la desventaja o la dificultad para la cooperación es la falta de experiencia en general nuestra y de muchos países en la cooperación internacional. A veces pensamos que la cooperación internacional es ir a dar cosas, ¿no? Ir a redimir a las gentes, ir a llevarles nuestra verdad, cuando en realidad nomás estamos poniendo un granito de arena, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aprender de la cooperación, que es un proceso recíproco, ¿no? O sea, no es llevar cosas, no es dar dinero, sino es aprender juntos de un problema que también compartimos con ellos, porque Haití de alguna manera representa los mismos problemas que tenemos en México, pero en forma más exacerbada. Nosotros tenemos problemas de desigualdad enormes, ellos los tienen. Nosotros tenemos problemas de pobreza, ellos los tienen. Entonces el gran desafío de la cooperación, el principal desafío, aparte del lingüístico, es la actitud con la que lleguemos a tratar de cooperar, ¿no? Ahí es algo que tenemos que aprender mucho. No es un trabajo asistencialista, no es un trabajo caritativo, aunque sean cosas muy loables la caridad y el asistencialismo. Tenemos que ir mucho más allá de tratar de resolver un problema inmediato derivado de un sismo, ¿no? Qué bueno que llevemos medicinas, es muy importante, pero lo importante es cómo vamos a cooperar para que ellos mismos puedan salir de sus problemas en el largo plazo. Cómo hacer presente la causa de Haití más allá de los dramas de un sismo, ¿no? Bueno, cuando nosotros iniciamos este esfuerzo de cooperación tratamos de ver cuáles eran los puntos comunes entre nosotros, porque tenemos muchos problemas comunes. Y uno de ellos que por todos lados apareció fue el asunto de la migración. México probablemente ahorita sea el país que tiene más migrantes en el extranjero,
y también uno de los países, si no el que más recibe remesas del extranjero, ¿no? Llegó a ser casi 25,000 millones de dólares, ahorita estamos por arriba de 20,000 millones de dólares. Los haitianos tienen también esa experiencia migratoria. Son un país, no tenemos las cifras exactas, pero digamos cerca de 1 millón de haitianos viven en el extranjero, de 8 millones que son, ¿no? Yo creo que la proporción de migrantes en el extranjero es muy cercana entre ellos y nosotros. Yo diría que es cerca de un 10%, ¿no? Ese es un factor común muy importante. Otro elemento común también es de que quienes migran, por ejemplo, no son necesariamente las gentes más pobres, ¿no? Para migrar, la migración tiene un costo elevado. Ahorita no sé cuánto pueda costar para un migrante ilegal irse a Estados Unidos, pero yo digo que por lo menos unos $2,500 para poder pasarse adentro de la cajuela de un coche o que lo lleven unos coyotes a los Estados Unidos, ¿no? Hay un costo muy elevado que no cualquiera lo puede pagar. Entonces, tanto Haití como México tienen una parte importante de su fuerza calificada en el extranjero. Los mexicanos en el extranjero y los haitianos en el extranjero tienen un nivel educativo superior al promedio de los mexicanos en México y de los haitianos en Haití, ¿no? Esos son factores comunes. Diferencias. Por sus características geográficas, geopolíticas, históricas, Haití tiene una diversificación mucho mayor de las migraciones. Gran parte de los haitianos están al otro lado, en la misma isla, la antigua isla española. Entonces la migración más importante está en República Dominicana, pero ellos tienen también migrantes en Nueva York, en Miami, en Montreal, en Francia, en Guadalupe. Es una diáspora mucho más dispersa que la mexicana. Las características de México hacen que los mexicanos vayan sobre todo a los Estados Unidos. Otra diferencia está que en principio Haití es un país principalmente de emigración, mientras que México es un país que tiene triple característica. Es un país de emigración, es un país de inmigración, porque también recibe gentes que quieren venir aquí de Centroamérica, de Sudamérica, y es un país de tránsito. Hay mucha gente que quiere pasar por México, que pasa diariamente por México para ir a los Estados Unidos, ¿no? Entonces esa es otra diferencia. Con mucho gusto. Hace un momento yo comentaba de que se dio este encuentro de diásporas en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas y en Nochistlán. Este es el último punto al que hemos llegado en este esfuerzo de cooperación con Haití. Empezamos a tener seminarios de discusión, encuentros de reflexión en Haití y en México sobre la migración, sobre las diferencias de la migración, sobre la gestión de la mano de obra, el problema de las fronteras, etcétera. Pero vimos que esto nos fue llevando poco a poco a tratar de poner en contacto a los migrantes haitianos y mexicanos. Entonces teníamos la enorme ventaja de que ya había contacto con Efraín Jiménez, uno de los principales líderes mexicanos en los Estados Unidos, que son los que han estado gestionando los famosos programas 3x1. Muchas personas conocen de qué se trata este programa, pero básicamente es que los migrantes zacatecanos que empezaron con esta idea, se les ocurrió proponerle al gobierno del estado un proyecto en el que ellos ponían un peso y el gobierno del estado se comprometía a poner otro peso para un proyecto no familiar, porque las remesas son generalmente, yo envío dinero a mi casa, son remesas familiares, pero esta es una remesa colectiva, esta es una remesa social. Entonces los migrantes organizados en clubes de oriundos en Estados Unidos dijeron, bueno, vamos a nuestro pueblo, nosotros que somos de tal pueblo, de Nochistlán, vamos a proponerle al gobierno del estado que por un peso que demos para infraestructura o para electrificación, para agua potable, el gobierno de otro peso. Y así nació el programa 1x1, ¿no? Después convencieron al gobierno federal de que pusiera otro peso el gobierno federal, y entonces se sumó un 2x1, y ahorita ya el programa va en 3x1, que son un peso del gobierno federal, otro del gobierno estatal y ahora el gobierno municipal también, para proyectos sociales, ¿no? Y se pasó ya ahora a proyectos productivos, porque esos proyectos sí generaban, desde luego,
empleos y otras actividades, porque hay una movilización de fuerza de trabajo cuando se emprende una obra de infraestructura, ¿no? Pero no eran proyectos productivos propiamente. Y ahorita, desde hace pocos años, muy pocos años, 2, 3 años, se les ocurrió proponerle al gobierno del estado que ellos ponían un peso para crear una pequeña industria o un pequeño negocio de servicios o una granja agrícola, y por cada peso que pusieran ellos, el gobierno les prestaría un peso a 5 años con 0 intereses. Entonces, así nacieron los proyectos productivos. Este esquema de envío de remesas colectivos es sumamente interesante. Y aunque si se hace una evaluación muy rigurosa, puede tener muchos puntos con interrogación, de todas maneras el balance es positivo, porque hay un aprendizaje muy grande. Enviar dinero colectivo a las comunidades significa un cambio en el modo de hacer políticas públicas. Hay una mayor transparencia, hay una mayor rendición de cuentas, porque los migrantes no lo entregan un cheque en blanco y gasten lo que quieran. Hay una decisión sobre qué obra se va a construir, qué prioridades se van a establecer para la obra, cómo se va a hacer el seguimiento de la obra a lo largo del tiempo, cómo se va a evaluar el resultado, cómo se va a entregar la obra. Ahí hay un aprendizaje muy importante que no pasa por la contabilidad, no pasa por los pesos y los centavos nada más, sino por una forma concreta de hacer política, ¿no? Entonces es un aprendizaje interesante que vale la pena darlo a conocer. Entonces a eso vinieron estos migrantes de Nueva York, que son líderes de sus comunidades, junto con otros académicos y con el embajador de Haití, para tener unas reuniones de trabajo, primero con los funcionarios públicos de Zacatecas, con el secretario de Desarrollo Social, con el director del Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, con el presidente municipal de Nochistlán, con el gobernador del estado. Y después de esas entrevistas que nos llevaron bastantes horas de reflexión y de discusión, en donde se presentaron las ideas, los principios del programa, las formas en las que opera, después hubo una serie de visitas a los lugares mismos para hablar con los beneficiarios, para hablar con el presidente municipal y luego ya directamente con los beneficiarios. Cómo le hicieron, cómo se les ocurrió, qué problemas tienen, cómo han podido sobrevivir en estos proyectos productivos y sociales. Entonces fue un aprendizaje muy interesante y ahorita los haitianos están muy entusiasmados de poder organizar algo en Haití. No queremos de ninguna manera proponerlo como la solución para Haití o como la receta, ni mucho menos. Hay cosas que se pueden aprender de una experiencia por lo que tienen de éxito como por lo que tienen de fracaso, ¿no? O sea, de los errores de nuestros programas también se puede aprender. Entonces, queremos que conozcan la experiencia y su conjunto para que ellos valoren y vean lo que se puede aprovechar, cambiando lo que haya que cambiar, ¿no?